Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta: ¿hay que lavar los pies a los discípulos? Muy bien, vamos a responder esta pregunta porque ciertamente nuestro amado Señor Jesucristo lo hizo. Y para eso vamos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Si tienen la versión Reina Valera, lleva por título este pasaje: Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuestro amado Jesús llegó a amar a sus discípulos hasta el fin, hasta que Él partió de este mundo. No solamente en los primeros años, no, hasta el final. Llegó su tiempo de partir a este mundo, cumplió su carrera, cumplió su objetivo, su misión para lo cual Dios lo envió. Y Él logró mantener su amor. En medio de las dificultades, en medio de las traiciones que Él sufrió, incluso hasta de parte de sus propios discípulos, Él mantuvo su amor hasta el final. Y eso es lo que tenemos que aprender. Todo se trata de amor. Ese amor ágape, incondicional, sacrificial, que Dios nos exige, en primer lugar, para con Él, para amarle y obedecerle, y en segundo lugar al prójimo, especialmente a nuestros hermanos. Sigamos leyendo, versículo siguiente. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, recuerden que si bien es cierto, el diablo puso en el corazón de Judas que Judas entregara a Jesús, lo traicionara, sin embargo, Judas era 100% responsable, porque él nunca entregó su corazón a Jesucristo, nunca le vio como debía verle, nunca le amó como debía amarle, no le entregó su vida, siempre siguió amando el dinero, siempre siguió pensando en sí mismo. Entonces era parte de los discípulos, pero no era discípulo. Seguimos leyendo. Versículo siguiente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, esto quiere decir, le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, que es un recipiente ancho, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. ¿Qué nos está queriendo enseñar nuestro amado Jesucristo? Lo que acabamos de leer, sabiendo Él que tenía toda la autoridad de Dios, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y que había salido de Dios y que ahora iba a volver a Dios. ¿Cuál fue su gesto? Levantarse de la cena, quitarse su manto, su honra, tomar una toalla, amarrarse esta toalla a la cintura, tomar un recipiente ancho y comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Esto es un símbolo de humillación. Nuestro amado Señor Jesucristo sabía lo que Él era, Hijo de Dios, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, Dios Hijo. Y Él se humilla hasta lo sumo, adopta una posición de siervo, adopta una actitud de alguien que en esa época era un esclavo encargado de lavar los pies de las visitas. Mi amado Jesucristo se convierte en un siervo, en un esclavo que se humilla y solo le lava los pies a sus discípulos. Hace un gesto de humillación siendo Dios. Ya sabemos que esto es lo que nuestro Padre y nuestro amado Jesucristo esperan de nosotros. A esto nos lleva el Espíritu Santo, a humillarnos y a servir
a las personas, en especial a la familia de Dios, a nuestros hermanos. Tienes que considerar de que este acto de humildad y de humillación no le quitó a mi amado Jesús su identidad, de que Él era el Hijo de Dios, salió de Dios, tenía toda autoridad, era Dios Hijo, y ahora se iba a ir a la gloria del Padre. Por lo tanto, la palabra dice en 1 Pedro 2:9, hablando de la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, tú y yo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo de Dios, escogido, real sacerdocio. La palabra lo dice. Esa es nuestra identidad, un reino de sacerdotes. Gobernaremos con nuestro amado Jesús por la eternidad. Pero eso no quita de que nos debamos humillar y ser humildes, amar y servir, como lo hizo nuestro amado Jesús. El hecho de humillarte no te hace perder tu identidad en Cristo. Al contrario, es parte de ser como nuestro amado Jesucristo. A eso nos llamó nuestro Dios. Y eso es lo que nuestro amado Jesucristo le quiso enseñar a sus discípulos. Al punto que la palabra dice, hay que servir al hermano. Y tienes que mirarlo, como dice Filipenses 2:3. Antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Considérate menos que tus hermanos, y eso no va a quitar tu identidad en Cristo, pueblo santo, llamado para servir a Dios, para estar en la gloria de Dios, con honra. Pero la palabra misma dice, sé humilde, considera a tus hermanos mayores que tú. No veles por tu propio bien, busca edificar a otros, servir a otros, amar y servir. Piensa en los otros. Ese es el verdadero llamado. Entonces, si respondemos la pregunta si hay que lavar los pies de los discípulos, ya sabemos que la respuesta es sí. Dios quiere que seamos como su Hijo Jesucristo, nuestro amado Jesús, el cual se humilló y sirvió hasta el final, y no por eso perdió su identidad de ser el Hijo de Dios. Si volvemos al relato central en Juan 13, vamos ahora hasta el versículo 6, después que nuestro amado Jesús dijo que les va a lavar sus pies. ¿Qué pasó con Simón Pedro? Dice así, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hasta ese momento, Pedro no entendía lo que nuestro amado Jesús le quería enseñar, la necesidad de humillarse, de amar, de servir al prójimo, en especial a la familia de Dios. Y esto lo tienes que hacer con los demás. Como él todavía no lo entendía, se extrañó. ¿Y cuál fue la expresión y la respuesta de Pedro? Versículo 8 de Juan, capítulo 13. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Pedro respondió con una expresión de algo inaceptable. ¿Por qué él responde así? ¿Y por qué los otros sí lo aceptaron? Hay una palabra, su orgullo. Cuando Pedro dice, no me lavarás los pies jamás, está usando una expresión de intolerancia. Eso es su propia opinión, es su orgullo. Él no lo acepta. Por la razón que sea. Tal vez podrías pensar, tiene la razón, ¿cómo va a aceptar que su maestro le lave los pies? Sí, pero tienes que ser humilde. Pedro tuvo que aprender a ser humilde.
Cualquier tipo de intolerancia que haya en tu vida, quítala, sácala. Cuando tú digas, esto jamás lo haré, esto no lo permitiré, esto no lo acepto, cuando actúes así, date cuenta que nuestro buen Dios te responderá lo mismo, mi amado Jesús, que le respondió a Pedro. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no aceptas lo que yo te quiero hacer, si no aceptas que te enseñe lo que te quiero enseñar, no serás mi discípulo. Esto siempre nos va a llevar al mismo punto de que nuestro Dios quiere gente humilde y mansa, que se deje domar, que se deje enseñar, que no tenga intolerancia ante las cosas que Dios propone, ante los planes del Espíritu Santo, sino que sea alguien humilde y manso. Versículo siguiente. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí él entiende que debe ser humilde, a lo que su Señor y Salvador le está pidiendo. Sé humilde, hermano. A eso nos llamó nuestro buen Dios, a ser humildes, no a ser intolerantes. Solo tienes que ser intolerante en contra del pecado. Cuando vengan pensamientos impuros a tu mente, recházalos con todo el odio. Tienes que odiar el pecado en tu vida, tienes que sacarlo. Cuando venga el engaño, la mentira, sácalo. Cuando venga los deseos de codicia, recházalos en el nombre de Jesús. Eso tienes que rechazarlo con toda intolerancia. El pecado tú no lo quieres en tu corazón porque tú amas a Jesús. Pero al resto de las circunstancias o cosas que impliquen negarte a ti mismo, no seas intolerante como lo fue Pedro. Recuerda que también los fariseos eran muy intolerantes. Entonces, cuando veían que los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo no se lavaban las manos, decían, ¿por qué tus discípulos comen los alimentos con manos inmundas? Una expresión de intolerancia. Y dice la palabra, esto es manos no lavadas. ¿Entiendes que Dios no quiere intolerancias en nuestras vidas? Él quiere personas humildes, mansas, que amen a Jesús, que le obedezcan, que rindan sus vidas. ¿Qué le respondió después nuestro amado Jesús cuando Pedro dijo, lávame también mis manos y mi cabeza? Nuestro amado Jesús le dice, versículo 10 de Juan 13, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que él le iba a entregar, es decir, Judas. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Qué nos está queriendo aquí decir? ¿Y qué le respondió nuestro amado Jesús a Pedro? Aquí en el Espíritu nuestro amado Señor le está queriendo decir, ustedes están limpios porque me aman, a excepción de Judas, por supuesto. Me aman, me buscan, han tomado su cruz, me siguen, me obedecen, son mis discípulos. Los he limpiado y están en ese proceso. Pero una zona de su cuerpo, que son los pies, aquella que tiene contacto con el mundo, recuerda que en ese tiempo usaban sandalias, por lo tanto físicamente representa ese polvo que les ensucia los pies. Pero que espiritualmente quiere decir que tú cuando andas en medio de este mundo siempre tienes contacto con cosas que no son santas. Y tú debes limpiarte y debes mantenerte limpio para Dios. Debes tus pies siempre estar calzados con el Evangelio de la paz. El celo por el Evangelio, para tu vida, para mantenerte limpio para Jesucristo. Y en medio de eso, nuestro amado Señor Jesús, a través de su palabra, nos sigue limpiando. Y Dios usa hermanos para darnos palabras y edificarnos y limpiarnos unos a otros. Y esto también quiere decir que tenemos que servirnos en todo ámbito los unos a los otros. Somos un cuerpo, nos edificamos. Yo necesito a los pastores y también necesito a los profetas, también necesito a los maestros, también necesito a los que sirven, a los que ministran, a los que lo adoran. Somos un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. No podemos ser independientes.
necesito que me ministren y también necesito servir a otros porque somos un cuerpo. Versículo siguiente de Juan capítulo 13. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, dice nuestro amado Jesús, el Señor y Maestro. Señor quiere decir soy tu dueño, y Maestro quiere decir que el que te enseña y aprendes de mí. Soy tu dueño, me perteneces y a la vez aprendes de mí. He lavado vuestros pies. Entonces, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Debes servir a tu hermano. Debes ayudar, servir, amar a tu hermano. A tu prójimo en general, pero en particular a tu hermano en Cristo. El servicio, a través de la palabra, a través del ministrar los dones, en una iglesia, en una reunión, en comunión con los hermanos, es lo que implica lavarse los unos a los otros, servirse, amarse con humildad, humillación. Esto no tiene luces ni grandeza. Nosotros buscamos amar a nuestros hermanos y servirlos, como nuestro amado Jesús nos lo pide. Servimos a Dios en primer lugar, a nuestro amado Jesús a través de la santificación. Rendimos nuestras vidas, le seguimos a nuestro amado Salvador Jesucristo, obedecemos su palabra y servimos y amamos a nuestros hermanos. Somos un cuerpo. Esto no busca grandezas ni luces como el mundo. Si ustedes lo piensan, pasa algo muy especial. Pedro en un principio se negó a obedecer y después mi Señor Jesús lo hizo recapacitar. Y lo interesante es que ningún discípulo se ofreció a hacer ese trabajo. Pedro pudo haber dicho: no, amado Señor Jesús, déjame yo hacerlo. No, eso no ocurrió. Ninguno de los discípulos se ofreció a lavarle los pies a los demás. ¿Por qué razón? Por una razón muy clara. Lucas 22, 24 lo dice, hablando de los discípulos. Hubo también entre ellos, los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Comprendes el problema? Los discípulos estaban en proceso de renovar su mente. Entonces todos buscan grandeza, ser importantes, las luces, el reconocimiento. Eso es lo que el mundo busca. Y con mi Padre Celestial así las cosas no funcionan. Por eso Él envió a su Hijo, que siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, siendo hombre, y en su condición de hombre se hizo siervo. Y murió en la cruz, humillado, para enseñarnos lo que es la humildad, y que Dios va a habitar con el humilde y el quebrantado. Entonces esta mentalidad de grandeza que aún tenían los discípulos de quién va a ser el más grande y el mayor, no les permite entender de que tienen que servirse y tienen que humillarse y lavarse los pies los unos a los otros. Nuestro amado Jesucristo, Él siempre les dijo a los fariseos y a todos: gloria del hombre no recibo. Eso está en Juan capítulo 5, versículo 41. Y en el versículo 44 de Juan capítulo 5 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, fariseos, pues recibís gloria los unos de los otros? Es decir, se rinden honra entre unos y otros. ¿Y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Nuestro amado Jesús les dice a los fariseos, los confronta: ustedes aman la gloria del hombre, que los reconozcan, que los honren, que digan que bien lo haces. Yo no busco eso, dice nuestro amado Jesús. Yo busco la gloria de Dios. La verdadera honra es sujetarse a
la palabra de Dios que te enseña esa autoridad. No busques la gloria del hombre. No llenes de honra y gloria a tus pastores. Hónralos obedeciendo la palabra que sale de la boca de ellos. Honra a tus líderes en primer lugar siendo una persona humilde y sometida. Sé agradecida, por supuesto, pero más que llenar a tus líderes de palabras bonitas y de reconocimientos y de aplausos, obedece a los líderes, pastores, maestros, gente que Dios te pone para que aprendas su palabra. Esa es la mejor forma de honrar y, por supuesto, sé agradecido. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. El mundo en el cual vivimos, apartado de Dios, solo quiere el reconocimiento, la gloria y la grandeza. Esto no funciona en el reino de Dios. Eso no es lo que enseñó nuestro amado Jesús, sino el amor, la humillación y el servicio. Te invito a considerar que dentro de los discípulos a los cuales nuestro precioso amado Jesucristo lavó sus pies, fue ni más ni menos que a Judas, sí, al que lo iba a traicionar. También a él, nuestro amado Jesucristo, le lavó los pies. A Judas. ¿Entiendes lo que es la humildad, el amor y la humillación? Todos debemos lavar los pies de los discípulos, unos a otros. Esto no es algo literal. Esto es algo espiritual, lo que nuestro amado Jesucristo enseñó, como todo lo que sale de su boca. Esto tiene que ver con amor, humillación, servicio, preocupación por los demás, dar palabras de aliento. Dile la verdad a alguien si tú ves que está en pecado. No le mientas. No quieras quedar bien con las personas. Sé prudente, por supuesto, pero no busques agradar al hombre. Dile la verdad en amor, en el amor de Dios. Edifica al hermano. Con humildad, cuéntale lo que Dios te ha enseñado. Busca edificar. Nuestro amado Jesucristo lo dijo en Lucas, capítulo 22, versículo 25. Él dice, los reyes de las naciones se enseñorean, se creen sus dueños. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, es decir, benefactores, gente que se cree buena y que por eso, porque es buena, ayuda o gobierna. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Es un cambio de mentalidad. Ser humilde. Si estás en una posición de liderazgo en una iglesia, es para servir. No te hagas un rey. No actúes como un rey. Actúa como un sirviente. Busca servir y lavar los pies a los demás. Edificarlos. Si eres líder, cuéntales la verdad. Dales la palabra, lo que Dios quiere. No busques grandezas. No busques vanagloria. Solo sirve y ama. Versículo siguiente, Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso es lo que nuestro amado Jesús nos pide. Estar como el que sirve. El humilde y humillado hermano, que probablemente sea menospreciado por el resto, porque es el que sirve, no es el que se lleva las luces, ni la gloria, ni el reconocimiento. Pero nuestro amado Jesús dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Verán la gloria de Dios, reinarán con Jesús, al igual que tú y que yo, pero antes de llegar a eso, ¿qué es lo primero? La humillación, la humildad, el servicio, el amor, para que así nuestro buen Dios edifique su casa, la iglesia. Si volvemos al texto central,
después de lo que nuestro amado Señor Jesucristo le dijo a Pedro y les enseñó esto de la necesidad de lavarse los unos a los otros, de servirse y de ser humildes en amor, en Juan capítulo 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sirve a los demás. Y recuerda que nuestro amado Señor Jesucristo no solo le lavó los pies, sino que Él dio su vida, su sangre en la cruz. Sufrió dolor, humillación. Por sus heridas fuimos sanados. Él cargó con nuestros pecados. Él llevó nuestro castigo sobre Él. Él sufrió por nuestras rebeliones. En la cruz pagó el precio para darnos vida eterna, salvación en Él. Esa es la mayor demostración de amor. Él puso su vida por ti y por mí. Por lo tanto, Él nos exige que le amemos y que sirvamos a nuestros hermanos. Versículo siguiente dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nunca vamos a superar a nuestro amado Jesús. Él nos enseñó lo que es la expresión máxima de amor: dar su vida, su sangre, su dolor, todo, al 100% por ti y por mí. Y Él nos enseñó a servir, a entregarse, a amar y lavar los pies a sus discípulos. Termina Juan capítulo 13 en el versículo 17 diciendo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No seas un oidor olvidadizo, dice nuestro buen Señor Jesucristo. Tienes que ser un hacedor. Es decir, amas a Dios con todo tu ser, te rindes ante Él, lo buscas, tomas tu cruz, le sigues, te consagras a Él, le obedeces. Y además, amas a tu hermano. Lavas los pies de tus hermanos, que son discípulos. Oras por ellos, les sirves, recibes también de ellos, edificas, das palabras de aliento, les hablas las palabras que Dios te ha dado, te sujetas a la autoridad que Dios te ha puesto, sirves donde Dios te ha puesto, cumples ese llamado de servir y de ser humilde ante Dios, considerándote menos que los demás, pero no por eso pierdes tu identidad de ser un hijo de Dios y que reinarás junto a Jesucristo por la eternidad. Pero para llegar a la gloria y estar con nuestro amado Jesús, tienes que aprender humillación, humildad, amor, lo que nuestro amado Jesús nos vino a enseñar. No busques edificar tu propia casa con tus propios intereses. Busca servir al prójimo, servir a la iglesia de donde Dios te ha puesto, a tus hermanos, pues somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, sujetos, sometidos, y así el Espíritu Santo nos seguirá edificando. Él hace el milagro y tú tienes que hacer tu parte, tu disposición, tu actitud de servir y de amar. Si vamos a Lucas capítulo 12, versículo 37, nuestro amado Señor Jesucristo dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, está hablando de Él mismo, de nuestro precioso Jesucristo que volverá. ¿Qué ocurre? Halle velando, obedeciéndole. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Otra traducción dice: Él mismo, nuestro amado Jesús, les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal, se ceñirá y les servirá mientras están a la mesa y comen. Nuestro propio amado Jesucristo, cuando venga por su iglesia y estemos en su presencia, en la casa de nuestro Padre, nos sentará a la mesa y Él se va a poner un hermoso delantal y nos servirá de nuevo.
maravilloso Jesús. Así Él nos va a seguir enseñando lo que es la humildad, la humillación, el amor para siempre. Y Él no pierde su identidad. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Pero aún así nos servirá, nos dará comida y nos alimentará, nuestro buen pastor, para siempre. Y eso es lo que Él quiere para ti, para mí, para todo su pueblo. Estaremos con Él, gobernaremos con Él. Pero eso no quiere decir que Dios te exija que seamos humildes, que lavemos los pies, sirvamos los unos a los otros, que edifiquemos a nuestros hermanos, que busquemos servir, que no nos comparemos, que no busquemos la gloria del hombre, sino busquemos la gloria de Dios. Y estaremos sirviendo en el milenio, en el reino de nuestro amado Jesucristo y por la eternidad. Con un corazón manso, humilde y humillado, serviremos y tendremos la posición de un pueblo de sacerdotes, honrado por Dios, hijos de Dios. ¡Qué gloria, qué maravilla nos espera! Para aquellos que tengamos ese corazón humilde, manso, humillado, y que sirvamos los unos a los otros y lavemos los pies de nuestros hermanos. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.